Bienvenidos chicos de quinto grado. Vamos a dar inicio a la unidad número 2 de matemática. Si ustedes pueden observar, el tema es ángulos y polígonos. Así que sin tanto preámbulo, vamos a dar inicio entonces a la lección 1.1 de la unidad número 2 de matemática de quinto grado de educación básica. Como puedes observar, el tema que nos atañe es los polígonos. Entonces, para que comprendamos bien los conceptos de los polígonos y los diferenciemos de los otros distintos tipos de segmentos, se nos plantea la siguiente situación a analizar. La sección analiza. Se nos presentan dos grupos, ¿verdad?, de segmentos. Tenemos el grupo A, donde podemos observar 4 tipos de segmentos, y tenemos el grupo B, donde tenemos otros 4 tipos de segmentos. Entonces, referente a estos dos grupos de segmentos, el A y el B, se nos presentan dos preguntas. Pregunta número 1. ¿Qué características tienen el grupo A? ¿Qué características tienen en los segmentos del grupo A? Y la pregunta número 2 es, ¿qué características tienen los segmentos del grupo B? Esas son las dos preguntas que hay que analizar. Observemos. Observa lo siguiente. Cuando tú te fijas en el grupo A, te das cuenta que conforman diferentes tipos de segmentos, pero no se unen, no están unidos entre sí. En el caso de este segmento, si tú te fijas, aquí, en este caso, vemos que hay una abertura. En este otro, podemos decir que hay otra abertura. Aquí también tenemos una abertura más y aquí tenemos otra abertura más. Podemos decir entonces que en el caso de los segmentos del grupo A, digamos que estos, en el grupo A, los extremos de los segmentos de recta, aquí está la clave, mire, para que podamos entender bien el tema. No están unidos. Eso es lo que podemos recalcar, que no están unidos. Y esa es prácticamente la característica principal del grupo A. Observemos el grupo B. Puedes observar un triángulo, puedes observar otro segmento y otros segmentos y otros segmentos. ¿Y cuál dirías tú que es la característica a diferencia del conjunto A? Sí, bien, lo notaste. Podemos ver claramente que los segmentos sí están unidos entre sí. Podemos decir entonces que en el grupo A hay una abertura, los segmentos no se unen entre sí, pero en el grupo B vemos que 1, 2, 3, 4, los 4 figuras, sí los segmentos están unidos entre sí. Entonces ahora sí podemos comprender el concepto de lo que es un polígono. Y es que cuando encontremos una figura formada por 3, esto es importante, de 3 o más segmentos de rectas, pero que están, aquí está la clave, unidos entre sí, entonces se le llama polígono. Porque están unidos entre sí a partir de segmentos de 3, de tres segmentos. Así es que existen, en este caso, diferentes tipos de polígonos y así reciben el nombre de los polígonos de acuerdo o en base a los lados que poseen. Por ejemplo, si un polígono tiene 3 lados, como en este caso, entonces se le llama triángulo. Si otro tiene 4 lados, se le llama cuadriláteros. Si el polígono tiene 5 lados, es un pentágono. Y si el polígono tiene 6 lados, como en este caso o en este caso, entonces se le llama hexágono. Si el polígono tiene 7 lados, se le llama heptágono. Y por último, si el polígono tiene 8 unidades, se le llama octágonos. Entonces, eso es lo que tiene que quedarnos claro, el concepto de polígonos. ¿Y cuándo es un polígono? Cuando hay una figura formada por 3 o más segmentos de recta, pero que están unidos entre sí. Ese es un polígono entonces. Ahora que tienes este conocimiento, se te invita entonces a que resuelvas lo siguiente en esta lección. Observa que tienes 3 ejercicios.
En el número 1 se te está diciendo cuál de las siguientes figuras son polígonos. Lo que puedes hacer entonces en tu cuaderno es dibújalas y entonces encierras en círculo cuáles de las 4 figuras crees tú que es un polígono. En el número 2, ahora te están diciendo cuál de todos los polígonos que están acá, de los 4, son pentágonos y cuáles son hexágonos. Es que eso es importante. ¿Cuáles son pentágonos y cuáles son hexágonos? Te sugiero lo siguiente, que en este caso, ¿verdad?, le coloques a la par si es pentágono o si es hexágono para que así podamos diferenciarlos. Y por último, en el ejercicio 3 se te pide que escribas el nombre de cada polígono. Lo que tienes que hacer es contar el número de lados y en base a ese escribirle el nombre que le corresponde al polígono. Eso es todo por hoy, chicos. Hasta la próxima.